comenzamos esta sesión tan esperada de la plenitud de los tiempos, ¿no? Donde todo este desastre va a llegar al culmen, llega la salvación. Recordaos que os decía que hay 3 momentos marcados en la historia, ¿no? Creación y caída, plenitud de los tiempos, cruz de Cristo y finalmente parusía. ¿Por qué decimos plenitud de los tiempos? Porque Dios se entrega por completo a los hombres. Ese Dios que se ha desbordado en amor y que nos ha amado hasta desbordarse y salirse de esa vida divina hasta crear el mundo, se va a hacer tan cercano al hombre que se va a hacer hombre. Esa es la plenitud de la revelación, cuando Dios es tan cercano al hombre que se hace hombre, para que el hombre pueda entrar en relación con Dios de un tú a un tú. Pero fijaros qué importancia, ¿qué es la encarnación? La encarnación es cuando lo eterno entra en el tiempo. Esto un físico diría imposible, claro, justamente porque es Dios, ¿no? La eternidad entra en la temporalidad, entra en la historia. Por eso es tan importante conocer la historia, porque Dios se ha hecho hombre, Dios ha entrado en el tiempo. Dios se hace hombre para que el hombre pueda volver a hacerse Dios. Aquello que la serpiente nos engañó, seréis como dioses si rompéis con Dios. Pues Dios ahora se hace hombre para que el hombre pueda alcanzar esa vida eterna, sentarse junto a Dios en la mesa de la Trinidad. Y Dios toma un cuerpo, toma una humanidad, ¿no? Una humanidad concreta. Y esta es una cita que me gusta mucho de San Pedro Crisólogo, que hay que leer despacio, ¿no? Dice: Dios ha asumido un cuerpo para que nuestra inteligencia, ofuscada por tantas oscuridades, no pierda por ignorancia lo que por gracia ha merecido recibir y poseer. Por favor, no perdamos por ignorancia, no perdamos porque el mundo nos oscurezca lo que es nuestro, lo que por gracia hemos merecido recibir porque Dios así nos ha creado. No perdamos por ignorancia, esto lo tiene que saber el mundo, lo tiene que saber el mundo tiene que saber quién es el hombre y para qué ha sido creado. Estas oscuridades no pueden alejar al hombre de lo que realmente es, ¿no? Y para eso Dios toma un cuerpo y quiere vivir dentro de una familia. No sé, digo yo, Dios podía haber venido al mundo con 33 años, ¿no? Pues no, vino como un bebé, pobre, ¿no? ¿Qué tendrá la pobreza? Quiso ser pobre y quiso tener una madre y un padre. Acordaos que en el último momento, cuando José decide repudiar a María, el ángel se le aparece y le dice: no la repudias, ¿no? Yo siempre digo, es que María no hubiera podido ella sola sacar a Jesús adelante. Fíjate, ¿cómo no? Claro que sí, pero no. Dios quería que su hijo tuviera un padre y una madre, porque en esta vida la plenitud de la humanidad es un hombre y una mujer. Todo lo que tenía que aprender Cristo como hombre se lo tenía que enseñar un hombre y una mujer. Fijaros la importancia. Jesús muchas veces, siempre lo digo para que lo entendamos, el escándalo de los judíos es que Jesús se creía Dios, decía que era hijo de Dios. Este hombre, este pobrecillo nazareno, dice que es el hijo de Dios. Y para nosotros hemos olvidado como la parte humana y la única que vemos en Jesús es como la parte divina. Bueno, es que Jesús es Dios, claro, es que estas cosas las podía hacer porque era Dios. Jesús se hace hombre y sufre como tú y como yo. Y tiene hambre como tú y como yo. Y tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a pensar como un hombre. Dios no sabe ser hombre. Esto es nuevo. Y no solo es nuevo, sino que es tremendamente doloroso. Imaginaros al santo de los santos en medio del pecado de este mundo. Yo solo me puedo imaginar lo difícil que fue vivir en este mundo siendo Dios. Tremendo, ¿no? Lucas 2 nos dirá: Jesús iba creciendo en estatura y sabiduría. Hay un crecimiento porque se ha hecho temporal, es histórico. Y la carta a los hebreos, con más fuerza todavía, nos dirá: y aun siendo hijo,
aprendió sufriendo a obedecer. Aprendió sufriendo a obedecer. Es que a obedecer en esta vida hay que aprender. ¿Y quién enseñaría a obedecer a Jesús? ¿Quién pensáis vosotros que enseñó a Jesús a obedecer? La Virgen María, ¿no? Hágase en mí, la más obediente de las criaturas de este mundo. Enseñó a su Hijo a obedecer. Fijaros qué belleza. No perdamos nunca la humanidad de Cristo. Es muy importante para comprender que la salvación pasa por su humanidad. Después, ¿qué acontece? El bautismo. Jesús es sumergido en las aguas del bautismo por ese precursor que fue Juan Bautista, ¿no? Os pongo aquí esta cita de 2 Reyes 1:8 para que veáis también otra prefiguración del Antiguo Testamento. San Juan Bautista es descrito como Elías, llevan la misma ropa, es impresionante. ¿Y dónde? Es bautizado en el Jordán. ¿Dónde del Jordán? A la altura de Jericó. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde entró, otra de las prefiguraciones, Josué con el Arca de la Alianza en la tierra prometida. Josué atravesó por el mismo sitio donde Jesús se bautizó. Es la plenitud de los tiempos, esa tierra prometida que creían los judíos haber alcanzado, esa promesa cumplida, no será cumplida en todo su sentido, que era el que los judíos no entendían, y muchos a lo mejor siguen sin entender, que la tierra prometida es la vida eterna, es la vida junto a Dios. Y solo el bautismo de Jesús nos conducirá a la verdadera tierra prometida, a la vida eterna. Por eso es en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio, que además es el lugar más bajo de la tierra. Jesús no solo se abaja en su condición divina, sino que se baja hasta geográficamente, ¿no? Y se sumerge en esas aguas. Se deja contraer entre los pecadores para poder salvarnos, ¿no? Es un anticipo también de ese bautismo de sangre que tendrá en la cruz, ¿no? Y entonces los cielos se abrirán y el Espíritu Santo que dirá: este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no? El Padre hablará. Tentaciones, madre mía, este capítulo llevaría 1 hora explicarlo, pero es importante porque estamos viendo esta dinámica del mal, ¿no? Dios ha preparado un pueblo que acoja esta salvación, Él va a nacer dentro de este pueblo, pero este pueblo y Cristo y todos los que siguen a Cristo siguen rodeados por el mal y la tentación. Y el primero que va a salir a encontrarse con Él va a ser el diablo. 3 tentaciones. La primera, que estas piedras se conviertan en panes. Es la tentación humana por excelencia. Bueno, no por excelencia, pero es en la que más fácilmente caemos y hoy en día, ¿no? Lo material como única necesidad. O sea, todos mis grandes agobios de mi vida es que pueda pagar la hipoteca, que pueda pagar la letra del coche, que pueda pagar el colegio de mis hijos, que pueda tener lo material, ¿no? Como si fuera lo único que necesito, ¿no? Sabemos que somos materiales y que somos espirituales. Pero nuestra mayor preocupación siempre es lo material. Segunda tentación, si eres hijos de Dios, tírate abajo. Esto lo hacemos un montón. Ponemos a prueba a Dios. Si realmente existes, bueno, pues que realmente pues, no me echen del trabajo, porque si no, no me creo que existas. Si tú me escuchas, si yo realmente esto tiene algún sentido, esto de ir a misa y que tú me escuches, pues lo que quiero realmente es que mi marido cambie, porque si no, es que ya voy a dejar de ir a misa porque no, esto no tiene ningún sentido. Ponemos a prueba a Dios, como hace el diablo. Si eres hijo de Dios, si eres Dios, tírate. Quiero verlo. Tercera tentación. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo el éxito lo consigo por mí mismo. En mi vida Dios no me ha dado nada. Nada, yo todo lo que he conseguido lo he conseguido por trabajar, por mi inteligencia, porque vamos, soy un tío estupendo. Dios nunca no me ha ayudado en nada de nada. Todo lo consigo porque yo tengo un nombre. Estas tentaciones nos resultan muy familiares, pero fijaros, son las tentaciones que pasaron en primer lugar
el pueblo de Israel, lo material. Constantemente las tentaciones del desierto eran lo material. No tenemos agua, no tenemos comida, nos vas a matar de hambre, lo material, primera tentación. Y Cristo la vence. Igual que Israel no la pudo vencer, Cristo la vence, le dirá, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Segunda tentación, Adán y Eva, igual, ¿no? Yo quiero conseguirlo todo por mí mismo. Es que yo no dependo de nada para Dios, todo lo contrario, yo puedo conocer mucho más allá si corto mi relación con Dios, ¿no? Y Adán y Eva también lo vencen, ¿no? Pero fijaros, y aquí es donde quiero apuntalar la humanidad de Cristo. ¿Estas tentaciones realmente fueron importantes para Jesús? ¿Jesús fue tentado? ¿Alguna de estas tentaciones le fue complicada? Bueno, la del hambre, después de 40 días y 40 noches sin comer, pues probablemente, ¿no? Pero bueno, pudo salir más al paso, ¿no? Pero la segunda y la tercera realmente son tentaciones para Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el destino? ¿A qué ha venido el Señor? A mostrar a todos que es Hijo de Dios, a mostrar al mundo que es el Hijo de Dios, a que todos conozcan al Hijo de Dios, a que el hombre vuelva a entrar en relación con Dios. Así que es tan fácil, tírate abajo y todos verán que eres Hijo de Dios. ¿Cómo le está tentando el diablo a Cristo? Le está diciendo, conseguirás a lo que has venido, lo que se te ha propuesto, sin pasar por la cruz. Gran tentación para el Señor, ¿no? Gran tentación. Pues no sucumbe a la tentación. Él va a cumplir la voluntad de Dios, que pasa por la cruz, a pesar de lo que le costará. Vemos cómo realmente el mal tiene mucho poder, pero Cristo tiene más poder que el mal. Este primer momento de la historia vemos cómo solo Cristo ha sido el único hombre capaz de acallar al mal, acallar al diablo. Y vemos cómo el mal empieza a no tener la última palabra. Cristo es capaz de detenerlo, de no sucumbir a la tentación. Los espíritus inmundos se acercarán a él y él dirá, cállate, le obedecerán. Vemos cómo la dinámica de la salvación, la dinámica de todo este pueblo de Israel, había sido no contagiarse del mal que estaba fuera. No tener matrimonios mixtos, no mezclarnos con gente de otros países, no tocar la impureza. Y ahora Cristo vendrá y hará lo contrario. Se sentará con los pecadores, con los publicanos, tocará la lepra, porque hay un cambio en la historia, y es que el bien es mucho más poderoso que el mal, y lo veremos con él. Otro pasaje muy importante es el de la transfiguración. Es un pasaje con una simbología riquísima y que realmente también podríamos hablar de él otra hora, ¿no? Camino de Jerusalén, el séptimo día acontece esto, ¿no? Sabemos que Jesús sube al monte Tabor con 3 de sus discípulos, Juan, Santiago y Pedro, los más cercanos, y se transfigura. Pedro rápidamente dice, qué bueno es que estemos aquí. Le brota del corazón. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué está mostrando Cristo en la transfiguración? Está mostrando su gloria, pero no su gloria de Hijo de Dios, que también es inseparable, sino el cuerpo glorioso. ¿Cómo estaremos cada uno de nosotros en el cielo? La gloria del hombre, la gloria a la que está llamada al hombre en la vida eterna. Y por eso Pedro dice, qué bueno es que estemos aquí. El corazón de Pedro anhela esa vida eterna, como el corazón de todos nosotros. Entonces, en un momento en el que la degusta, siente necesidad de permanecer ahí, de no irse, ¿no? Y hablará de hacer 3 tiendas, ¿no? Porque aparecerán otros 2 personajes, Moisés y Elías, ¿no? En Cristo, Moisés es el personaje por antonomasia de la ley y Elías de los profetas. Y van a hablar, ellos dos, en el Evangelio de Lucas, estarán diciendo Moisés y Elías,
hablaban del éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Este profeta y Moisés están hablando de que lo que va a acontecer ahora es un éxodo, una salida. ¿Una salida de dónde? Una salida del pecado, para entrar en la vida eterna, en la vida prometida, en la vida para la eternidad de todos los hombres, cuya imagen están viendo en el monte, ¿no? Y aquí habrá otra importante teofanía. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco escucharlo. Por lo tanto, se muestra con claridad y Cristo lo muestra para que sus discípulos, que van a ver la cruz y la muerte, tengan valor. Esto es una prueba de lo que vendrá después. Y bueno, momento culmen, la última cena. La última cena es la Pascua definitiva, aquella Pascua del Éxodo, aquel paso llegará a su plenitud en la última cena. El Señor nos librará de la peor esclavitud, que es la esclavitud del pecado, ser esclavos del mal, tener que vivir con este peso para la eternidad. Y lo hará a través de una nueva alianza. Si nos acordamos de todas las alianzas, ¿no?, que hemos ido viendo con Noé, con Abraham, la circuncisión, luego los profetas hablarán de una nueva alianza, un cambio que acontece aquí, en la última cena. La nueva alianza y definitiva alianza que Dios hará con los hombres, entregar a su Hijo. ¿Cómo entregará a su Hijo? Dice Lucas 22, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esta sangre del justo será derramada por todos nosotros. La alianza definitiva de la humanidad será sellada con la sangre de Cristo. No será un cordero ya, sino el Salvador del mundo, Cristo, el cordero que quita los pecados del mundo. Por eso dirá que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, habita en mí y yo en él. Ese cambio que los profetas profetizaban en medio del castigo, en medio del mal, del pecado, se anuncia la salvación. No tienes que cambiar. Será cambiado tu corazón. ¿Y esto cómo? ¿Cómo? Porque Él va a morir por ti y por mí. Y la salvación ocurrirá dentro de mí. A través del bautismo me incorporaré a Cristo, a la salvación de Cristo, y a través de la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Fijaros cómo esto que parecía que no entendíamos muy bien, ¿no?, qué es lo que habíamos perdido con la caída, ¿no?, es tan evidente, Cristo nos lo dirá con tanta evidencia. El que venga a mí, el que vuelva a mí, tendrá vida eterna. Esto es lo que acontece en la última cena. Y llega Getsemaní. Getsemaní, que personalmente pienso que es la verdadera pasión de Cristo. Lo que después acontecerá después de Getsemaní será tremendo, pero será un Jesús en que en muchos momentos, los grandes estudiosos de la pasión dirán, muchos momentos estará hasta inconsciente, ¿no?, de la paliza que va a recibir tan tremenda. Pero la verdadera pasión del Señor, la verdadera lucha, se juega aquí, en el huerto de los olivos, en Getsemaní, donde Él experimentará el pecado del mundo. Para poder salvarnos, Cristo cargará sobre sí y experimentará en sí el pecado del mundo. ¿Somos conscientes de qué es esto? ¿Qué significa esto? Experimentará el pecado no de los hombres de aquel tiempo, sino experimentará el pecado de los hombres desde Adán hasta los últimos días de la historia. Está experimentando tu pecado y el mío, está experimentando las grandes atrocidades de las guerras mundiales, está experimentando la ruptura de la Iglesia entre protestantes y católicos, está experimentando las guerras santas, está experimentando todo el dolor del ser humano en su propia carne, encima de sí. El que no conoce el pecado está sufriendo esto. ¿Y qué dice?
dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparta de mí, no puedo con esto es horrible, no puedo soportar esto, ¿no? Sudaba sangre, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú esto es lo que necesitas, esto es lo que salvará al mundo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice el texto de Lucas: y se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad. Muchos iconos representan este ángel y en el propio Getsemaní en Jerusalén vemos en los mosaicos como este ángel le lleva una copa a Cristo, ¿no? Este ángel que le confortaba. ¿Qué le confortaría a Cristo? ¿Qué es lo que le confortaría? Pues le confortaría saber que todo esto tenía un sentido, que todo esto iba a resultar para un bien mayor. Le llevaría el ángel los grandes papas, los grandes santos, en la expansión del cristianismo en las primeras comunidades, los primeros mártires. Le llevaría los monasterios, los monjes, la clausura. Le llevaría tus horas santas, nuestras Eucaristías, nuestros momentos de rodillas, nuestros momentos en los que, a pesar de las dificultades, hemos creído en Dios, porque esto es lo que fue bálsamo al corazón del Señor. Lo que sigue siendo bálsamo del corazón del Señor, que el plan de salvación realmente se obró exitosamente, aunque no a los ojos del mundo, ¿no? Jesús sale del huerto de Getsemaní como otro Jesús. En el Evangelio de San Juan dirá que aparecieron los soldados a buscarle, ¿no? Preguntaban por el Nazareno y Jesús se alzó y les dijo: yo soy. Y lo dijo con tanta autoridad que los soldados cayeron a tierra, ¿no? Por lo tanto, una vez que Cristo acoge cargar con el pecado del mundo y hacer la voluntad del Padre, es otro Cristo. Sale fortalecido hacia la pasión, entrega su vida. Esto es algo que experimentamos nosotros también, ¿no? Cuando le decimos sí al Señor en medio del sufrimiento. La gracia actúa, pero hay que decir sí en medio del sufrimiento. No aparta de mí, porque quizá este sufrimiento sea para la gloria no solo nuestra, sino de muchos otros. Y llega el momento de la cruz, que muchos entienden, y por eso he explicado también lo anterior, muchos entienden cuando Cristo habla, ¿no? Dice: Elí, Elí, lema sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mucha gente mal interpretado este texto. Dicen que Cristo experimenta en la cruz el abandono del Padre, cuando hemos visto lo contrario, ¿no? La verdadera pasión, el verdadero vacío y la lejanía de Dios la tuvo que experimentar en Getsemaní, cuando Él experimentó todo ese sufrimiento del mundo. Ahora ya está entregado, está completamente entregado. Había algunos, además, Él lo dijo en hebreo: Elí, Elí, lema sabactani. Muchos no le entendían, decían: está llamando a Elías, porque el idioma de la época era el arameo, aunque son muy similares. Pero realmente leer el Salmo 22. Jesús está rezando un salmo. Jesús muere rezando un salmo. Y fijaros qué salmo. Dice así: al verlos se burlaban de mí. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Mi garganta está seca como la teja. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mis ropas, echan a suerte mi túnica. El Salmo 22, escrito hace muchos años atrás, está narrando la pasión de Cristo detalladamente. Que lo ponga a salvo, que Dios lo libre si tanto lo quiere. Decía los soldados: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Mi garganta está seca, tengo sed, dirá Cristo.
Me taladran las manos y los pies. Se reparten mis ropas, echan a suerte mi túnica. Este salmo es la pasión del Señor. Pero la mitad del salmo dice: no le ha escondido su rostro, cuando pidió auxilio lo escuchó. El salmista se siente consolado por Dios y Cristo reza esto. Y al final el salmo acaba diciendo: lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. Me hará vivir para Él y mi descendencia lo servirá. Dios triunfará. En medio de este dolor Dios triunfará. Y así es como muere Cristo en la cruz. Y el acontecimiento de todos los tiempos, el acontecimiento que lleva esperando toda la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta ahora. Cristo resucita. Es una nueva creación que acontece en la historia, que tiene lugar en un momento determinado de la historia. Cristo resucita. Lógicamente, su cuerpo es incorrupto, no conoce la corrupción de la carne. Y al tercer día resucita. ¿Cómo? En un cuerpo glorioso. Lo vemos en los números del catecismo del 645, 646. Y solo por Él, solo a partir de Él, los hombres seremos salvados. Dice Hechos de los Apóstoles: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Solo un hombre ha conseguido esto y los demás nos incorporamos a la vida de ese hombre a través del bautismo para poder ser salvados. Y ahora entenderemos con más fuerza, ¿no? 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si esto no es el final, si esto no se cumple en el plano final de Dios, ¿no? La vida del hombre, el origen y el destino, la vida eterna, el cuerpo glorioso en cuerpo y alma en el cielo, vana es nuestra fe. ¿En qué creemos si Cristo no ha resucitado y está en cuerpo y alma en el cielo? Por lo tanto, el acontecimiento de la resurrección marca la historia de la salvación. Creación, muerte y resurrección de Cristo, parusía. Y esta muerte y esta resurrección es la que hace que esta línea de caída suba de nuevo. La redención. Desde el momento de la caída volvemos a tener la capacidad de volver a ser hijos de Dios, de relacionarnos con el Señor. Lógicamente hay una diversidad, ¿no? Nuestro cuerpo ahora sigue muriendo, será nuestra alma la que suba al cielo. Hay una separación, una disgregación del cuerpo y del alma, provocada por este pecado original, por esta ruptura, porque la naturaleza humana ya no es la misma. Esto es lo que llamamos escatología intermedia, es decir, nosotros ahora moriremos, nuestro cuerpo conocerá la corrupción, pero nuestra alma, gracias a Cristo, podrá subir a 3 sitios. Al infierno, si negamos por completo a Dios, al purgatorio, si no estamos preparados, si no somos completamente santos. Al cielo solo entran los santos, los completamente santos. Y en tercer lugar podremos entrar al cielo. Nuestro alma entrará a estos 3 sitios, pero nuestro alma estará reclamando el cuerpo. Nosotros no somos un alma solo, no somos un cuerpo solo. Por lo tanto, somos una unidad de alma y cuerpo. Y nuestra alma en el cielo o en el purgatorio estará reclamando nuestro cuerpo, que nos resucitará hasta la parusía, hasta el momento final, que llamamos escatología final. Al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, todos los hombres iremos a 2 sitios, o al cielo o al infierno. Y los que subamos al cielo, lo haremos en cuerpo y alma, cuerpo glorioso. Ahora mismo, ¿quién está en el cielo? En cuerpo y alma. Solo Cristo y la Virgen María. El resto, ni tan siquiera los santos. Los santos, hay grandes santos, esto es muy llamativo, ¿no? Hay grandes santos cuyo cuerpo no ha conocido la corrupción de la carne. Tenemos cuerpos incorruptos, pero los tenemos aquí en la tierra, ¿no? Padre Pío. Su alma está en el cielo reclamando su cuerpo glorioso, que llegará al final de los tiempos.
Bueno, pues con la resurrección de Cristo comienza el tiempo de la Iglesia, la plenitud de los tiempos. La eternidad ha entrado en el tiempo y ha dividido la historia en dos. Y comienza el tiempo de la Iglesia. ¿Y qué nos dice Cristo antes de ascender al cielo? Dice, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Él se va. Al final vemos la limitación de lo material. Cristo estaba limitado en el tiempo y en el espacio, mientras que el Espíritu abarcará toda la historia, todo el tiempo de la Iglesia y estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esto es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en la que todos esos hombres que se habían hecho un nombre, que andaban dispersos por el mundo, vuelven a tener un solo nombre, el nombre del Espíritu. Pentecostés arregla lo que la Torre de Babel desarregló. El Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos. Hace que los hombres vuelvan a entenderse. Y aquí siempre os pongo el ejemplo de las personas con vida de fe. Hablamos el mismo lenguaje. Hay personas que no son de nuestra familia, que son de nuestras parroquias, de nuestros grupos, y con los que tenemos un mismo lenguaje. Nos comprendemos las cosas más importantes de nuestra vida. Y sin embargo hay personas que son de nuestra familia, incluso de la más cercana, en la que nos resulta incomprensible compartir tantas cosas, ¿no? Y es justamente esto lo que nos unifica de nuevo, es el lenguaje del Espíritu, que actúa en nosotros, ¿no? Y no solo actúa en nosotros, sino que nos encomienda una misión. ¿Qué dice Cristo a sus apóstoles? Seréis mis testigos. Y es una misión hasta el confín de la tierra. Tendréis que ser mis testigos hasta el fin del mundo. ¿Y qué misión? ¿Qué misión se nos ha encomendado a los cristianos? El Espíritu Santo ha venido a nosotros y ¿qué se nos encomienda? Pues redimir el mundo. ¿Qué significa redimir el mundo? Cristo redimió el mundo y gracias a Cristo, a partir de él, todo hombre que se entregue a la vida de Cristo, a la vida del Espíritu, que se una al Señor, tendrá capacidad para detener el mal, como Él lo detuvo, no como Él lo detuvo porque fue para toda la historia de la humanidad, pero sí el mal de este mundo. Veíamos que la dinámica del mal es esta, ¿no? Propagarse, cuanto antes mejor, ¿no? Y como esto también es una experiencia de cada día de nosotros, ¿no? Como cuando tengo problemas en el trabajo y entro por casa, lo que más me apetece es gritar a los demás que me dejen en paz, que he tenido un día horrible y que no les soporto, que no me vengan a contar sus historias, ¿no? Esto es lo que el mal hace en nosotros, empuja para que salga hacia afuera y a los demás también les contagiemos de este mal. De esta forma se expande. Y la redención es lo contrario, cargar con el mal del mundo, frenar el mal del mundo. ¿Y cómo se frena? ¿Cómo se frena el mal del mundo? En las pequeñas cosas ordinarias de nuestra vida. Cuando uno viene hasta aquí del trabajo y entra por la puerta de su casa y pone esa sonrisa que le cuesta la vida poner y les dice a sus hijos cómo ha ido el día, ¿no? Y ahí se frenó el mal que has sufrido, se frenó en ti. ¿Esto cómo se consigue? Por la gracia del Espíritu Santo, porque sabemos que el mundo necesita esto, que los nuestros necesitan esto, ¿no? Por eso entendemos las cartas de San Pablo, más profundidad cuando dice San Pablo, Romanos 5. Más aún, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu nos capacita para hacer frente al mal y decir, por aquí ya no pasas, ya no pasas. Y no solo, los apóstoles dicen, nos gloriamos en esto, ¿por qué? ¿Por qué dice eso San Pablo? Porque son oportunidades de pisar la cabeza de la serpiente. Son oportunidades de pisar el mal. El mal lo vamos a sufrir porque vivimos en un mundo rodeado de mal, de enfermedad, de tantas cosas. Pero con Cristo tenemos la capacidad
de frenar ese mal, de proteger a los nuestros, de nuestra vida y de hacer este mundo otra cosa. Juan 16:33 dice el Señor: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. No dudéis, no os creáis que esto es un camino de rosas. No, el mundo está desquebrajado, pero tened valor, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, vosotros podréis hacerlo. Se puede vivir en este mundo siendo feliz, pero una felicidad con la que el mundo no conoce. Comprendemos la palabra felicidad como placer, disfrute efímero, y no, la felicidad es mucho más grande, mucho más plena que todo eso. Efesios 6, 10, 20 dice San Pablo de nuevo: poneos las armas de Dios para poder aceptar las asechanzas del diablo, porque la lucha no es contra hombres de carne y hueso. Tomad las armas de Dios para poder resistir el día malo y manteneos firmes. ¿Os acordáis que decíamos, la historia de salvación es una lucha entre el bien y el mal? Pues bien, ahora tenemos las armas de Cristo. Ahora tenemos la manera de vencer al mal en mi vida y no ser arrastrada por él, ¿no? Apocalipsis 12, vamos a llegar al último libro de la Biblia. Aparece un signo en el cielo. Una mujer revestida de sol, la luna bajo sus pies, coronada de 12 estrellas. Y aparece otro gran signo en el cielo, un dragón rojo con 7 cabezas. ¿Quién es ella? Pues ella es la Virgen María, ella es la Madre de Jesús, ella es la Iglesia y ella es la prefiguración de todo el Antiguo Testamento, es la mujer por la que vino la salvación al mundo. El libro del Apocalipsis, fascinante libro, que algún día, si Dios quiere, también buscaremos y navegaremos dentro de sus versículos, muestra la realidad de la tierra y del cielo casi a un mismo nivel. Lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo está relacionado y lo cuenta todo a la vez. Y entonces, como cuenta como en el cielo, aparece una mujer y aparece el mal. Y cómo esta mujer va a dar a luz. Y el mal quiere devorar a este hijo, pero este hijo, que es el que va a pastorear todas las naciones con vara de hierro, claramente es el Mesías, fue arrebatado junto a Dios. La mujer grita con dolores de parto, ¿no? Esto siempre ha traído a los teólogos de cabeza, porque el parto de la Virgen María fue indoloro. Ella, al no tener pecado original, no sufrió en su parto. Los dolores de parto son la pasión. El Apocalipsis cuenta todo en un momento, porque lo cuenta como fuera del tiempo, de la eternidad. Por lo tanto, en el momento, el diablo no puede atrapar a este hijo. El hijo es el triunfador. Y en el mismo momento que esto aparece en la tierra y el hijo es arrebatado al cielo, hubo un combate en el cielo. Dice: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón y sus ángeles precipitados con él. Por eso estad alegres cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en el que Cristo muere, resucita y asciende al cielo, en el cielo se da una batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos, donde los ángeles buenos, gracias al triunfo terreno de Cristo, los ángeles buenos vencen y los ángeles malos caen. Ya no tienen poder sobre el cielo, ya no tienen poder sobre tu vida y la mía, porque si tú y yo nos acogemos a Cristo, entraremos en el cielo. El diablo no tiene la última palabra sobre la vida del hombre, Dios la vuelve a tener. Por eso dice el final: estad alegres cielos y los que habitáis en ellos. En el cielo el diablo no tiene poder, pero ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a vosotros rebosando furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Este tiempo, desde la muerte de Cristo hasta el final, la parusía, el diablo arremete con fuerza para llevarse por delante a cuantos hombres se pueda llevar. Pongámonos las armas de Cristo.
y estemos atentos a esto. ¿Y cómo acaba la historia de la salvación? ¿Cómo acaba la Sagrada Escritura? Pues con el capítulo 22 de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios como una esposa que se ha adornado para su esposo. Desciende una nueva ciudad. Ya no va a haber aquí nada más. Una nueva ciudad desciende del cielo. Y en ella no vi santuario, pues el Señor Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. Y me mostró un río de agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Río, trono de Dios y Cordero. ¿A qué nos suena esto? Espíritu Santo, Padre e Hijo. Y en medio de su plaza, a un lado y al otro del río, había un árbol de vida, el alimento para la eternidad de todos los hombres. ¿Cómo acaba la historia de la salvación? ¿Cómo acaba la Sagrada Escritura? Con el acceso del hombre a la vida eterna, sentado a la mesa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.